Buenas a todos, hoy vamos a aplicar las tácticas del Leverkusen de Xabi Alonso en FC 24. Para empezar hemos creado el entrenador. Tenéis un tutorial de cómo crearlo en el canal, os dejamos el enlace por aquí arriba. Una vez creado, vamos a empezar a analizar las tácticas del equipo. El equipo se caracteriza por la presencia de los laterales en ataque, un buen juego combinativo y una gran presión y fuerza defensiva. Los mediocentros y los segundos delanteros son claves para la salida del balón. Aunque parezca una alineación muy ofensiva, no lo es, puesto que los laterales bajan y se transforma en una defensa de 5 con 3 mediocentros por delante y 2 jugadores más adelantados. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicado en el juego. Como podemos ver, los laterales ayudan atrás defensivamente y luego suben para sacar la pelota. Aunque el lateral izquierdo también se mete por el medio para acompañar la jugada, cayendo a banda al segundo delantero, para ayudar al juego combinativo del equipo. Con respecto a las tácticas en el juego, vamos a jugar con presión tras pérdida, así el equipo rival no tendrá comodidad a la hora de sacar la pelota y podremos recuperar el balón en 3/4 de campo. La anchura defensiva del equipo debe estar entre 50 y 60 puntos, debido a que con la línea defensiva de 5 jugadores no necesitamos el equipo tan abierto. Y la profundidad debe ser siempre superior a los 80 puntos, para mantener la línea muy adelantada y poder presionar la salida. Veamos un ejemplo de la importancia de tener la línea tan adelantada. La creación de jugadas la vamos a mantener en equilibrado, ya que el equipo puede jugar tanto con posesión, juego por bandas, repliegue o contraataque. La creación de oportunidades la vamos a poner en pase dirigido, para buscar desmarques a la espalda de la defensa, y así poder generar los huecos necesarios para que entren los centrocampistas. Vamos a ver un ejemplo. En el plano ofensivo la anchura la vamos a mantener en 55 puntos. Así conseguiremos que ambos carrileros puedan entrar al remate, y además mantener que el equipo pueda combinar muy juntos. En futbolistas en el área hemos colocado 5 puntos, así conseguiremos la entrada de muchos jugadores en el área, como hemos comentado anteriormente, aunque dependiendo del momento del partido puede variar entre 4 y 6-7 rayas. Jugadas de córner y jugadas de falta es un poco al gusto de cada uno, pero el equipo de Xabi Alonso suele ser muy efectivo en este tipo de jugadas, por eso hemos colocado 3 en córner y 2 en falta. Vamos a ver ahora las instrucciones de los jugadores. Al portero solamente le pondremos guardameta líbero, para que se sitúe bastante adelantado al igual que la línea defensiva. Los 3 centrales los mantendremos tal y como vienen, quedarse atrás, intersecciones normales y conservar la posición. Esto nos ayudará a la hora de sacar el balón. Pasamos ahora con los mediocentros. En primer lugar, el mediocentro derecho. Le pondremos quedarse atrás, libertad de movimiento y marcaje del centro. Por otro lado, el mediocentro izquierdo tendrá la misma configuración, quedarse atrás,
marcaje del centro y libertad de movimiento. Así conseguiremos que los mediocentros vayan cambiando su posición y rotando para facilitar la salida del balón. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a probablemente la posición más clara del equipo, el MI. En este caso Grimaldo, bajar a defender, libertad de movimiento y jugar en corto, además de entrar al remate. Con esto conseguiremos que pueda jugar por el centro y combinar, y además llegar a la línea de fondo y poder definir la jugada. Vamos a verlo. Por otro lado, el MD, otra posición muy clave en este equipo, bajar a defender, quedarse en la banda, desmarcarse y entrar al remate. Este medio centro derecho lo que vamos a hacer es que siempre se mantenga pegado a la banda para poder generar espacio y provocar muchas jugadas en línea de fondo. Con respecto a los segundos delanteros, derecha e izquierda, vamos a ponerles a ambos falso 9 y bajar a defender. Aunque pongamos a los dos bajar a defender, siempre uno de ellos se queda arriba, formando esa línea de dos arriba para poder salir a la contra. Y con falso 9 conseguimos que bajen a recibir la pelota generando espacios arriba. Y por último, el delantero centro. Vamos a ponerle desmarcarse y quedarse arriba. Esto lo convertirá en una referencia para todas nuestras llegadas laterales. Con esto terminamos todas las tácticas del equipo. Una de sus claves es el juego combinativo, aprovechando siempre las bandas, tanto con Frimpong como con Grimaldo, así como los desmarques de los segundos delanteros y el delantero centro. Ahora os dejaremos con algunos ejemplos de jugadas completas, y si os gusta este tipo de contenido, suscribiros y darle me gusta.